¿Serías capaz de vivir en una época en la que bañarse podía considerarse peligroso? ¿O incluso un pecado? En la Edad Media, en varias regiones de Europa, incluida España, la idea de higiene era completamente diferente a la que tenemos hoy. Olvida los jabones perfumados y los baños relajantes. El baño medieval era raro, incómodo y, muchas veces, evitado por miedo a enfermedades o influencias del demonio. Y lo más curioso es que eso tenía todo el sentido, para ellos. Al comienzo de la Edad Media, aún quedaba algo de influencia de los baños romanos. Las termas públicas heredadas del Imperio Romano seguían funcionando en algunas ciudades, incluso en territorios que hoy forman parte de España. En ellas, hombres y mujeres socializaban, se relajaban y, sí, se limpiaban. Pero poco a poco, la mentalidad fue cambiando, y los baños comenzaron a ser vistos con desconfianza. La Iglesia Católica tuvo un papel enorme en ello. Con el tiempo, empezó a condenar los baños públicos, especialmente los mixtos, debido a la desnudez y la supuesta tentación. La pureza del cuerpo pasó a asociarse con la modestia, no con la limpieza. Y bañarse demasiado se consideraba un signo de vanidad o promiscuidad. Muchos creían que ensuciarse era menos peligroso que exponerse. Durante los siglos XIV y XV, todo empeoró con la llegada de las grandes epidemias. Cuando la peste negra arrasó Europa, surgió la creencia de que el agua abría los poros y facilitaba la entrada de enfermedades. Por increíble que parezca, bañarse pasó a ser visto como una amenaza para la salud. Era más seguro no lavarse que arriesgarse a enfermar. Sí, el miedo a la muerte alejaba a la gente del agua. ¿Y los nobles? ¿Vivían rodeados de lujo y limpieza? No tanto. La realeza española, por ejemplo, también era bastante económica con los baños. Muchos se lavaban solo unas pocas veces al año. El mal olor se disimulaba con ropa perfumada, hierbas secas e incluso collares con clavos de olor. Lo importante era parecer limpio, aunque no lo estuvieran. Los campesinos, que formaban la mayoría de la población, tenían aún menos acceso al agua potable. Se bañaban en ríos cuando podían, pero era algo raro, especialmente en invierno. Además, el jabón era caro y escaso. Algunos usaban mezclas caseras hechas con grasa de cerdo y ceniza. Era más una cuestión de quitar lo grueso que de verdadera higiene. Para limpiarse, muchas personas usaban paños húmedos para frotar manos, cara y pies. El resto del cuerpo quedaba como estaba. El cambio de ropa era más frecuente entre los ricos, pero limitado entre los pobres. Y como casi nadie se bañaba, el mal olor se normalizaba. Era simplemente el olor de la época. Curiosamente, existían normas sobre el baño, dependiendo de la ciudad o la clase social. En algunas regiones de la península ibérica se conservaron casas de baño gracias a la influencia musulmana. Durante el dominio árabe en partes de España, los baños tenían una función no solo higiénica, sino también espiritual. Los hamames, por ejemplo, eran lugares de purificación y convivencia. Pero con la reconquista cristiana, esos hábitos se fueron perdiendo. En las zonas rurales, donde vivía la mayoría de la población, el baño era algo lejano. Con agua fría, sin privacidad, y muchas veces en cubetas improvisadas, lavarse era incómodo y se evitaba. Niños y ancianos pasaban largos periodos sin contacto con el agua, y nadie lo veía como un gran problema. Era simplemente la forma de vivir. En ciudades como Toledo y Córdoba, los baños resistieron algo más. Pero aún así, la costumbre fue desapareciendo con el cambio de valores. Lavar el cuerpo importaba menos que mantener el alma limpia. Y como el cuerpo se consideraba pecaminoso, cubrirlo con ropa era más sensato que lavarlo. La higiene era más simbólica que física. La idea de que la limpieza es salud solo empezaría a ganar fuerza siglos después, con los avances de la medicina moderna. Pero durante buena parte de la Edad Media, estar limpio significaba estar expuesto. Y estar expuesto era sinónimo de vulnerabilidad. Era más seguro estar sucio, y si todos lo estaban, nadie lo notaba. De hecho,
¿Sabías que en muchos testamentos de la nobleza se incluían recetas de perfumes? Se consideraban más importantes que el propio baño. Capas y más capas de fragancias ocultaban semanas o meses sin agua. El olor de las cortes era una mezcla de flores, sudor y terciopelo viejo. Difícil de imaginar hoy. El cabello tampoco se salvaba. No existía el champú, y muchos usaban harina o polvos para absorber la grasa. Los piojos y pulgas eran compañeros constantes. En la España medieval, por ejemplo, el rascarse era tan común que aparecía en crónicas como chiste recurrente. Era parte de la vida cotidiana. La verdad es que bañarse en la Edad Media era casi un evento, y rara vez algo placentero. Había que calentar agua, usar utensilios improvisados y soportar el frío. La mayoría prefería simplemente no hacerlo, y el cuerpo se acostumbraba. A pesar de todo esto, no se puede decir que la gente fuera sucia por gusto. Había creencias, limitaciones y riesgos reales involucrados. Vivían según lo que sabían, y quizás, en su lugar, nosotros haríamos lo mismo. Al fin y al cabo, ¿quién define lo que es normal, sino el tiempo? Hoy, bañarse es sinónimo de bienestar, salud, incluso de placer. Pero hace solo unos siglos era un lujo arriesgado. Curioso, ¿verdad? Lo que hoy nos parece básico, antes fue temido. Y quizás, en el futuro, miren nuestros hábitos con la misma sorpresa. ¿Sabías, por ejemplo, que algunas personas creían que el sudor purificaba el cuerpo? Sí, mientras más sudaras, más limpio estarías. Al menos en teoría. Por eso, usar ropa pesada y no bañarse formaba parte del proceso. La suciedad se veía como una especie de barrera protectora. Y el olor, solo un efecto secundario tolerado. Otra práctica común era el uso de hierbas aromáticas cocidas en la ropa. Hojas de romero, lavanda, menta. Todo servía para disimular el olor corporal. Los nobles llevaban pequeños saquitos perfumados colgados del cuello, y esto se puso de moda en las cortes de España durante los siglos XV y XVI. Un intento más de parecer limpio, sin necesidad de agua. La limpieza bucal también era precaria. No existían cepillos de dientes como los conocemos hoy. Algunos se frotaban los dientes con paños o masticaban raíces aromáticas. El aliento dejaba mucho que desear. Pero como todos estaban en el mismo barco, nadie se quejaba. La creencia de que el agua abría los poros y facilitaba las enfermedades era muy fuerte, especialmente después de la peste negra, cuando cualquier contacto con el exterior era temido. Abrir las ventanas. Un riesgo. Bañarse. Una locura. El miedo moldeaba los hábitos diarios. Muchos médicos de la época reforzaban estas ideas. La medicina medieval se basaba en los humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y negra. La higiene estaba relacionada con el equilibrio interno, no con la limpieza externa. Se bañaban lo necesario, como mucho, y solo si no representaba un riesgo para la salud. En algunas aldeas, el baño se reservaba para ocasiones especiales, bodas, fiestas religiosas o eventos importantes. Era común que alguien se bañara solo 2 o 3 veces al año, y eso era aceptado socialmente. La frecuencia no era señal de estatus, sino de tradición. En los monasterios había reglas diferentes. Algunos monjes se bañaban regularmente como parte de su disciplina, pero otros evitaban cualquier placer corporal, incluido el del baño. Para ellos, ensuciarse era un acto de humildad. Negar el confort era un camino hacia la santidad. Los niños crecían aprendiendo que la suciedad era normal. Se bañaban pocas veces, vestían en capas y dormían con la misma ropa durante días. Las madres limpiaban solo lo esencial: rostro, manos, pies. Y los bebés muchas veces solo veían agua en el bautismo. El resto quedaba a cargo del tiempo. La suciedad en el entorno también era constante. Calles embarradas, alcantarillas al aire libre, animales sueltos en las ciudades. El concepto de limpieza urbana aún no existía, pero las personas aprendían a convivir con ello.
era el mundo que conocían. En ciudades más grandes como Sevilla, Toledo o Zaragoza, algunos baños públicos sobrevivieron por más tiempo. Gracias a la influencia musulmana, el baño continuó teniendo importancia espiritual y social en algunas regiones. Los hamames eran lugares de encuentro, purificación e incluso descanso. Pero con el tiempo también cayeron en desuso. La cultura de la limpieza fue cediendo ante el miedo y la represión. El baño también era caro, la leña para calentar el agua costaba dinero. La estructura para bañarse con privacidad era un lujo. Quienes vivían en el campo usaban cubos y tinas cuando podían, pero en invierno simplemente lo evitaban. Muchos viajeros que cruzaron España en la Edad Media relataron el olor de las ciudades. Era un olor fuerte, penetrante y constante. Mezclaba sudor, restos de comida, animales y alcantarillas. Pero, curiosamente, pocos se molestaban. Era el olor de la vida cotidiana. El cabello se cubría con gorros o pañuelos, sobre todo entre las mujeres. Lavar el pelo era raro, y peinarse era una tarea diaria para evitar nudos y piojos. Las clases altas usaban polvos para disimular la grasa, y las pelucas empezaron a aparecer más tarde como solución elegante. Pero el problema persistía. Los perfumes, en cambio, sí eran valorados. Se hacían con flores, especias y aceites naturales. Eran símbolo de estatus y elegancia. Algunos perfumes españoles medievales se exportaban incluso a otros reinos, una prueba más de que el olor se disimulaba, pero no se eliminaba. Con el paso del tiempo surgieron tratados sobre higiene personal, pero eran raros, caros y poco accesibles. La población analfabeta seguía las costumbres locales, transmitidas de generación en generación. El baño seguía siendo una excepción, no la regla. Y el cuerpo, como siempre, se adaptaba. Durante periodos de guerra o crisis, bañarse era el menor de los problemas. Sobrevivir venía primero. La higiene se volvía un lujo en medio del hambre, el frío y el conflicto. Y la suciedad pasaba desapercibida. Era la última de las preocupaciones. Incluso entre los caballeros, el baño no era rutina. Muchos pasaban semanas en campañas militares sin ver agua limpia, y sus armaduras, por dentro, estaban forradas con tela que absorbía el sudor. El olor era sofocante, pero tolerado. El honor pesaba más que el olor. Curiosamente, la Edad Media no era 100% sucia. Algunas culturas regionales tenían más hábitos de limpieza. La herencia árabe, por ejemplo, valoraba mucho la higiene. Y eso influyó en partes de España durante siglos. Pero la tendencia general seguía siendo evitar el baño. Y así, entre mitos, miedos y tradiciones, el baño fue quedando en segundo plano. La limpieza se volvió sinónimo de apariencia, no de salud. El olor se tapaba con perfumes, el agua evitada con argumentos religiosos y médicos, y la suciedad normalizada. Es curioso pensar cómo, a lo largo de los siglos, el concepto de higiene fue transformándose. Lo que hoy nos parece básico, como ducharse todos los días, en el pasado fue motivo de miedo y tabú. En la España medieval, evitar el agua era muchas veces una elección para protegerse, pero también una consecuencia de la ignorancia, las creencias y las limitaciones de la época. El cuerpo se adaptaba, incluso cuando la ciencia aún caminaba a oscuras. ¿Y tú? ¿Podrías vivir en una época así? Sin jabón, sin ducha, sin una toalla limpia esperándote. Tal vez sea fácil juzgar el pasado, pero recuerda, ellos vivían con lo que tenían. Y, por más extraño que parezca, sobrevivieron durante siglos de esa manera. La historia está llena de detalles que desafían todo lo que hoy consideramos normal. Si te gustó este viaje en el tiempo, no olvides darle me gusta a este vídeo. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió de esta rutina medieval. ¿Ya sabías todo esto o hubo algo que te impactó? Tu opinión es muy importante para que sepamos qué quieres ver en los próximos videos. Y si quieres más curiosidades como esta, suscríbete al canal ahora mismo. Todavía hay mucho que contar sobre la vida en la Edad Media. Cómo dormían, qué comían realmente
y los castigos que enfrentaban. Temas que parecen sacados de una película, pero que fueron reales para millones de personas. Así que activa la campanita para no perderte nada. Y comparte este video con quien ama la historia. Le va a encantar. Nos vemos en el próximo episodio con más datos curiosos sobre la vida medieval. Hasta entonces, mantente limpio, mantente curioso y agradece cada día por vivir en tiempos con jabón y agua caliente. Hasta la próxima. Y recuerda, la historia puede ser sucia, pero siempre es fascinante.